Parashat Terumá, de Éxodo capítulo 25, versículo 1. Hashem le habló a Moshe diciendo: transmíteles a los israelitas lo siguiente. Diles que tomen una ofrenda para mí en mi honor, que tomen mi ofrenda de todo aquel cuyo corazón lo motive a entregarla voluntariamente. Esta es la ofrenda que deben tomar de ellos: oro, plata y cobre, lana turquesa, lana púrpura, lana roja, lino fino y pelo de cabra, pieles de carneros, teñidas de rojo, pieles de tahash y madera de cedro, aceite para las luminarias, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de shoham, es decir, piedras preciosas negras, y otras piedras de engaste para el efod y para el joshen, es decir, el pectoral del sumo sacerdote. Háganme un santuario, y yo habitaré en ellos, y de acuerdo a todos los diseños que yo te muestro, el diseño del Mishkan, del tabernáculo, y el diseño de todos sus accesorios, y así deberán hacerlo. Hagan un arca de madera de cedro, su longitud sea de 2,5 de codos, su ancho 1,5 de codo, y su altura 1,5 de codo. Cúbrela de oro puro por dentro y por fuera. Hazle una guarda de oro alrededor. Funde para ella, para el arca del pacto, 4 argollas de oro y colócaselas en sus 4 esquinas. 2 argollas de un lado y 2 argollas de otro lado. Haz también travesaños de madera de cedro y recúbrelos de oro, y pásalos a través de las argollas a ambos lados del arca, para transportar con ellos el arca. Los travesaños deberán permanecer en las argollas del arca, no podrán ser sacados de allí. Y dentro del arca pondrás las tablas del testimonio que yo te daré. Continuamos con el capítulo 25, versículo 17. Haz también una cubierta de oro puro. Su longitud deberá ser de 2,5 codos y su ancho de 1,5 codo. Comentario: un codo es igual a emá, es decir, 60 centímetros aproximadamente. Continuamos con el versículo 18. Haz 2 querubines de oro, de una sola pieza, labrados a martillo en los 2 extremos de la cubierta. Haz un querubín en un extremo sobre uno de los lados y el otro querubín en el otro extremo sobre el otro lado. La cubierta y los querubines dispuestos a ambos lados deberán ser de una sola pieza. Los querubines deberán estar con las alas extendidas hacia arriba, cubriendo con sus alas la cubierta. Las caras de los querubines deberán estar dispuestas mirándose mutuamente. A su vez, las caras de los querubines deberán estar orientadas hacia la cubierta. Coloca la cubierta del arca por encima, luego de haber colocado dentro del arca las tablas del testimonio que yo te daré. Es allí donde estableceré mis encuentros contigo en los momentos determinados. Me dirigiré hacia ti desde la cubierta en medio de los 2 querubines. Desde allí te daré instrucciones respecto a los israelitas. Haz también una mesa de madera de cedro. Su longitud será de 2 codos de ancho y 1 codo, y su altura de 1,5 codos. Cúbrela de oro puro y hazle una
guarda de oro alrededor. Hazle también un marco para mantener unidas las patas de la mesa, del ancho de un tefaj alrededor de ella. Hazle al marco una guarda de oro alrededor. Haz para la mesa 4 argollas de oro. Coloca las argollas en las 4 esquinas, en correspondencia con sus 4 patas. Las argollas deberán estar sobre el marco, insertadas en la parte superior de las patas. Ellas serán los receptáculos de los travesaños para transportar la mesa. Los travesaños hazlos de madera de cedro y cúbrelos de oro. Con ellos transportarás la mesa, sus moldes para el pan de la presencia, sus cucharas para el incienso, sus tubos, que eran divisores tipo media caña, cortada longitudinalmente para separar los panes y permitir una adecuada aireación. Y sus soportes donde iban apoyados los medios tubos, hazlos de oro puro. Ellos, es decir, los medios tubos, sirven como divisores entre el pan superior y el inferior. Sobre la mesa deberán poner el pan de la presencia ante mí siempre. Continuamos con el capítulo 25, versículo 31. Haz una menorá de oro puro. La menorá será labrada a martillo. Su base, su columna, sus copas, sus esferas y sus flores serán de la misma menorá. Eso quiere decir de que estaba hecha de una sola pieza, no eran piezas soldadas. Continuamos con el versículo 32. Hacia ambos lados de la columna de la menorá deben emerger 6 brazos, 3 brazos de la menorá de un lado de la columna y 3 brazos de la menorá del otro lado. Cada brazo debe tener 3 copas decoradas, cada una con una esfera y una flor. Así, con los 6 brazos que emergen de la menorá, en la columna de la menorá deben de haber 4 copas decoradas, sus esferas y sus flores. En el punto de unión de cada par de brazos con el cuerpo de la menorá, debe haber como base una esfera desde la que emerjan los brazos hacia ambos lados. Esto será para los 3 pares de brazos, es decir, para los 6 brazos que emergen de la menorá. Sus esferas y sus brazos serán parte de ella misma. Todo ello será una sola pieza de oro puro labrado a martillo. Hazle 7 luminarias, y cuando enciendan las luminarias, deberán cuidar que las 3 luminarias a ambos lados de la columna central orienten su luz hacia la columna central. Sus portamechas, que es una especie de piezas para acomodar las mechas, y sus palas quitacenizas deberán ser de oro puro. La menorá con todos sus elementos deberá pesar un kikar y será hecha de oro puro, más o menos 57 kilogramos. Observa y construye la menorá de acuerdo al diseño que te es mostrado aquí en el monte. Shemot capítulo 26 versículo 1. Haz el tabernáculo de 10 cortinas de hilo de lino con lana turquesa, lana púrpura y lana roja. El hilo estaba compuesto de 4 hebras madres de cada una de las especies mencionadas, y cada hebra madre estaba compuesta de 6 hebras secundarias, de modo que en total cada hilo estaba compuesto de 24 hebras. Continuamos. Que el tejido tenga un diseño de querubines, obra de tejedor experto. Esas cortinas constituían el tabernáculo propiamente dicho. También nos referimos a ellas como cortinas inferiores, pues eran las que estaban por debajo de las capas de cortinados.
Estas cortinas inferiores eran las más importantes y por eso eran también las más pequeñas para quedar protegidas por las superiores. La estructura del tabernáculo era de tablones de madera que se mencionaron en el versículo 15. Estas 10 cortinas servían como techo y también cubrían los laterales de dicha estructura. Continuamos con el versículo 2. La longitud de cada cortina deberá ser de 28 codos. Un codo es igual a un emá, equivale aproximadamente entre 48 a 60 centímetros. Y el ancho de cada cortina deberá ser 4 codos. Todas las cortinas deberán tener la misma medida. 5 de las cortinas estarán cosidas unidas entre sí, y las otras 5 cortinas también estarán unidas entre sí, de modo de que quedan 2 partes. Haz ojales de lana turquesa en el borde de la cortina que termina el primer panel de cortinas, y lo mismo en el borde de la cortina que termina el segundo panel. Haz 50 ojales en la primera cortina y 50 ojales en el borde de la cortina del segundo panel. Y en ambos paneles, los ojales deben respetar la misma distancia entre sí, de modo que los ojales queden perfectamente alineados al enfrentarse unos con otros. Haz 50 ganchos de oro y une los 2 paneles de cortinas entre sí por medio de los ganchos, de modo que el tabernáculo forme una unidad. Haz también 11 cortinas de pelo de cabras para extenderlas como techo sobre el tabernáculo. Cada cortina deberá tener una longitud de 30 codos y un ancho de 4 codos. La misma medida deberá tener las 11 cortinas. Une 5 cortinas entre sí y también las otras 6 cortinas entre sí. La mitad de la sexta cortina deberá quedar colgando sobre el frente de la tienda, es decir, hacia el este. En cuanto a la otra mitad de la cortina del primer conjunto, deberá quedar colgando hacia atrás, hacia el lado oeste. Haz 50 ojales en el borde de la primera cortina en el extremo del primer conjunto y 50 ojales en el borde de la cortina del extremo del segundo conjunto. Haz 50 ganchos de cobre. Introduce los ganchos en los ojales uniendo así la tienda para que forme una unidad. La media cortina de pelo de cabra sobrante debe quedar colgando a espaldas del Mishkan, es decir, el tabernáculo, y hacia el lado oeste. El excedente de las cortinas de pelo de cabra tienen de más respecto de las cortinas inferiores del tabernáculo. Quedará colgando a ambos lados, norte y sur, un codo excedente por un lado y un codo excedente por el otro, para cubrir las paredes laterales. El ancho de las cortinas quedaban colgando hacia adelante y hacia atrás, el lado este y el lado oeste del tabernáculo respectivamente, mientras que el largo quedaba colgando hacia los laterales norte y sur. Explicación de un codo excedente. La longitud de cada uno de los 2 conjuntos de cortinas inferiores del tabernáculo, las mencionadas en el versículo 1, era de 28 codos, mientras que la longitud de cada uno de los 2 conjuntos de cortinas de pelo de cabra era de 30 codos. De modo que quedaba un excedente de 2 codos en estas últimas, que se distribuía un codo a cada lateral, o sea, las cortinas de pelo de cabra llegaban a cubrir un codo más hacia abajo en cada lateral norte y sur, que lo que cubrían las cortinas inferiores. Continuamos con el capítulo 26, versículo 14. Haz para la tienda un techo de pieles de carnero teñidas de rojo y una cubierta de pieles tahash encima. El tahash es una especie de animal ya extinguido y se refiere a la cubierta superior del techo del tabernáculo, techo compuesto por 4 niveles de toldos. 1. El primer toldo son las cortinas inferiores del tabernáculo. El segundo
por encima de cortinas de pelo de cabra, que están en el versículo 7. El tercero, por encima, la cortina de piel de carnero teñida de rojo. Y el cuarto, encima de ellas, la cubierta de piel tahash. Estos dos últimos cobertores no sobresalían hacia los costados como sí lo hacían los dos primeros. Según otra opinión, el techo del tabernáculo estaba compuesto de 3 niveles, el último de los cuales era un único pelo combinado de piel de carnero teñida de rojo y piel de tahash. Shemot capítulo 26, versículo 15. Los tablones para el tabernáculo, el Mishkan, hazlos de madera de cedro, dispuestos verticalmente como paredes. Cada tablón debe tener 10 codos de alto, 1,5 codos de ancho. Cada tablón debe tener 2 espigas de ensamble paralelas entre sí. Lo mismo deberá hacer con todos los tablones del tabernáculo. Haz 20 tablones para el lado sur del tabernáculo. Haz 40 bases de plata para poner debajo de los 20 tablones. Cada tablón debe tener 2 bases debajo, para enganchar en dichas bases o zócalos las 2 espigas de ensamblaje del tablón. Y para el segundo costado del tabernáculo, sobre el lado norte, haz también 20 tablones, con sus 40 bases de plata, 2 bases debajo de cada tablón. Y para la parte superior del tabernáculo hacia el oeste, haz 6 tablones. Haz 2 tablones para las 2 esquinas posteriores del tabernáculo, es decir, para la esquina noreste y para la esquina sudoeste. Todos los tablones deberán estar tocándose desde la base. Cada tablón deberá unirse al de al lado por medio de una pieza de ensamble cuadrada, literalmente argolla, por la parte superior. Así también deberá ser con los 2 tablones de cada uno de las 2 esquinas mencionadas, es decir, la esquina noreste y la sudoeste. De modo que en el lado oeste debe haber 8 tablones con sus 2 bases de plata por cada tablón, es decir, 16 bases. 2 bases debajo de cada tablón. Haz 5 travesaños de madera de cedro para mantener unidos los tablones del lado sur del tabernáculo. 5 travesaños para los tablones del otro lado del tabernáculo al lado norte. Y 5 travesaños para los tablones de la parte posterior del tabernáculo, o sea, al oeste. 4 de esos travesaños, los correspondientes a la parte superior e inferior, eran la mitad del largo de la pared, mientras que el 5.º travesaño, el central, era largo como toda la pared. Continuamos con el versículo 28. El travesaño central debe atravesar los tablones por dentro, de extremo a extremo. Recubre de oro los tablones, sus argollas, por donde deberá pasar los travesaños. También hazlas de oro, y también los travesaños recúbrelos de oro. Erige el tabernáculo como corresponde, tal como fuera mostrado en el monte. Shemot capítulo 26, versículo 31. Haz un parojet, es decir, una cortina divisoria del tabernáculo, de lana turquesa, lana púrpura, literalmente argamán. Según ciertas opiniones, se trataría de un tono verdoso. Lana roja e hilo de lino, obra de experto tejedor, con un diseño de querubines, con ganchos de oro. Deberás colgarla de 4 postes de cedro recubiertos de oro, erigidos sobre 4 zócalos de plata.
Cuelga la cortina divisoria debajo de los ganchos de oro que unen los dos conjuntos de las cortinas inferiores del tabernáculo. Y allí, tras la cortina, coloca el arca del testimonio. La cortina divisoria les servirá a ustedes de separación entre el santuario y el santuario sagrado, es decir, entre el Kodesh y el Kodesh HaKodashim. El Kodesh HaKodashim era el recinto más sagrado del tabernáculo. Continuamos con el versículo 34. Coloca luego la cubierta sobre el arca del testimonio en el santuario sagrado. Ubica la mesa fuera de la cortina divisoria hacia la pared norte del tabernáculo. La menorá debe estar enfrente de la mesa, hacia la pared sur del tabernáculo. Haz una cortina, masaj, para la entrada de la tienda. La lana turquesa, la lana púrpura, lana roja e hilo de lino, que sea trabajo de bordador. Bordador literalmente es maase roquem. Una vez finalizado el tejido, se le bordaba a ambos lados un mismo diseño. El hilo para la confección estaba compuesto por hebras de 4 especies mencionadas y cada hebra estaba compuesta de 6 fibras. Continuamos con el versículo 37. Haz para sostener la cortina 5 columnas de cedro. Recúbrelas de oro y también sus ganchos serán de oro. Funde para ellas 5 zócalos o bases de cobre. Continuemos con Shemot capítulo 27, versículo 1. Haz el altar de madera de cedro, de una longitud de 5 codos, un ancho también de 5 codos. El altar debe ser cuadrado y de una altura de 3 codos. Hazle salientes a sus 4 esquinas. Dichas salientes serán de una sola pieza con él, es decir, con el altar. Recúbrelo de cobre y sus recipientes para quitar las cenizas, sus palas, sus tazones, para recoger la sangre de los sacrificios, sus garfios, para dar vuelta la carne de los sacrificios sobre el altar, y sus portabrasas. Todos sus utensilios los harás de cobre. Hazle una rejilla de cobre, a modo de un enrejado. Sobre el enrejado hazle 4 argollas de cobre para sus 4 lados. Colócalo debajo de la banda decorativa que está alrededor del altar. El borde inferior del enrejado debe alcanzar la mitad de la altura del altar. Haz travesaños de madera de cedro para el altar y recúbrelos de cobre. Los travesaños deberán pasar por las argollas. Dichos travesaños deberán estar a ambos lados del altar al trasladarlo. El altar deberá ser hueco, rodeado de paneles. Hazlo tal como fuera mostrado en el monte. Y así lo hicieron. Continuamos con Éxodo capítulo 27, versículo 9. Haz también el patio del tabernáculo. Por el lado sur, el patio debe tener cortinas de hilo de lino de 100 codos de extensión. Así deberá ser en cada lado. Estas cortinas eran de hilos de lino entrelazados, tejido en red tipo malla. Continuamos con el versículo 10. Las cortinas deben de estar sostenidas por 20 columnas insertadas sobre 20 zócalos de cobre. Los ganchos de las columnas y las cintas decorativas que rodean a las columnas deben de ser de plata. Lo mismo es aplicable para el lado norte. Las cortinas deben de tener 100 codos de extensión y estarán sostenidas por 20 columnas, insertadas sobre 20 bases de cobre. Los ganchos de las columnas y sus cintas decorativas serán de plata. Y para el ancho del patio, por el lado del oeste, las cortinas serán de 50 codos. Estarán sostenidas por 10 columnas, insertadas sobre sendas bases. El ancho del patio por el lado este deberá ser de 50 codos.
Esos 50 codos del lado este estarán distribuidos así. En el centro, el cortinado de entrada de 20 codos de ancho y un cortinado de 15 codos cada uno de los lados. Continuamos con el versículo 14. Las cortinas de un lateral serán de 15 codos, sostenidas por 3 columnas insertadas en sendas bases. El otro lado, es decir, los otros 15 codos, desde la entrada hacia el otro extremo, también tendrán cortinas de 15 codos sostenidas, con 3 columnas insertadas en sendas bases. En la entrada del patio deberá haber un cortinado de 20 codos de ancho, de lana turquesa, lana púrpura, lana roja y de hilo de lino. El cortinado será un tejido en el que estarán bordadas las figuras de un águila y un león. Trabajo de experto bordador. Deberá estar sostenido por 4 pilares insertados en sendas bases. Todas las columnas del patio alrededor deberán tener cintas de plata. Sus ganchos de las columnas serán de plata y sus bases de cobre. La longitud total del patio deberá ser de 100 codos. El sector oriental del patio tendrá una superficie libre de 50 por 50 codos. En el sector occidental no quedará una superficie libre de 50 por 50, pues allí está ubicado el Mishkan o tabernáculo. Y la altura de las cortinas alrededor del patio será de 5 codos de hilo de lino y las bases de sus columnas de cobre. Las columnas tenían la misma altura que las cortinas que sostenían, 5 codos. Y de acuerdo a la opinión de algunos, especialmente el Mizbeach, es decir, el altar, tenía 10 codos de altura. En este caso se debe de interpretar que el versículo da un sentido de esta manera. Las columnas tenían 5 codos más de altura que el altar, es decir, 15 codos. Continuamos con el versículo 19. Todas las herramientas utilizadas para la construcción del tabernáculo, todas sus estacas para amarrar al patio los cortinados del santuario al piso y todas las estacas para amarrar las cortinas alrededor del patio deben ser de cobre. A continuación leeremos Haftarah Terumá, comprendido del primer libro de Reyes, capítulo 5, versículo 26 al capítulo 6, versículo 13. Empezamos con primero de Reyes, capítulo 5, versículo 26. Hashem le otorgó sabiduría a Shlomo, es decir, Salomón, tal como se lo prometiera. Había paz entre Hiram, es decir, el rey del Líbano, y Shlomo, y sellaron un pacto entre ellos. El rey Shlomo reclutó 30,000 hombres de Israel para construir el templo. Estos hombres eran enviados al Lebanón, es decir, al Líbano, en turnos mensuales de 10,000 hombres por vez. Un mes estaban en Lebanón preparando la madera para la construcción del templo y 2 meses en sus casas. Adoniram estaba a cargo del grupo de trabajo. Shlomo tenía también 70,000 hombres para transporte de cargas y 80,000 mineros trabajando en las montañas. También contaba con 3,300 capataces que supervisaban los trabajos y estaban a cargo de los obreros. El rey ordenó que extrajeran de las canteras y trasladaran grandes y pesadas piedras prolijamente cortadas, para que incluso los cimientos del templo pudieran ser de bolques de piedra parejos. Los obreros de Shlomo, los de Hiram y los givlitas tallaron y prepararon la madera y las piedras para la construcción del templo. Comentario: los gilvitas o givlitas eran de la ciudad de Keval, la ciudad fenicia de Biblos, la actual ciudad libanesa de Jubail.
Continuamos con Primer Libro de Reyes, capítulo 6, versículo 1. Al cabo de 480 años que los israelitas salieron de Egipto, en el 4.º año del reinado de Salomón sobre Israel, en el mes de Zif, que es el segundo mes. El mes de Zif es el mes de Iyar. Salomón comenzó a edificar el templo para Hashem. El templo que construyó el rey Salomón para Hashem tenía 60 codos de largo, 20 codos de ancho, 30 codos de alto. El Hal, es decir, Ulam, que ocupaba el frente del santuario del templo, Heihal, tenía 20 codos de largo, ocupando todo el ancho del templo. El ancho del Hal o Ulam era de 10 codos. Estaba ubicado al frente, es decir, al este del templo. Para el templo hizo barbácanas, que literalmente se traduce como ventanas abiertas, cerradas. Eran ventanas estrechas por dentro y amplias por fuera, cuyo propósito era limitar la luz que entraba a la casa de Hashem desde el exterior, para que el templo no actúe como centro receptor de energías externas, sino como centro emisor de la energía divina al mundo. Continuamos con el versículo 5. Contra el muro del templo, los muros del templo alrededor del santuario, Heihal, y el santuario exterior, construyó un anexo de 3 pisos con recintos. Comentario: este anexo estaba apoyado contra la parte exterior del muro, o sea, hacia afuera. Dicha pared era escalonada. Continuamos con el versículo 6. El piso inferior tenía 5 codos de ancho, el del medio 6 codos de ancho, el tercero 7 codos de ancho. Eso era porque el muro estaba escalonado por el lado de afuera, para que los listones que separaban entre piso y piso del anexo no se incrustaran en los muros del templo, sino que apoyaran sobre los escalonamientos. Comentario: eso evita hacer grandes agujeros en los muros para incrustar los listones y también evitar profanar los muros. Continuamos con el versículo 7. El templo fue construido de bloques enteros de piedras cortadas y tomadas directamente de las canteras, de modo que ni martillos, ni hachas, ni ninguna herramienta de hierro se escuchó al edificar. Comentario: para la construcción del templo se utilizó el shamir, que era una especie de gusano utilizado para cortar las piedras. Ese gusano fue creado en la víspera de Shabbat, con el propósito específico de cortar las piedras para la construcción del templo. Para la construcción del templo no se utilizaron herramientas de hierro, porque mientras la función del templo es darle un sentido a la vida, las herramientas de hierro, las armas, no tienen cabida allí. Continuamos con el versículo 8. La entrada al recinto central del piso inferior estaba sobre el lado sur del templo, y por una escalera en caracol se subía al piso del medio, y de allí al tercer piso. Así el rey Salomón construyó el templo, y al terminarlo le hizo un cielo raso de paneles de madera decorativa y un techo de madera de cedro. Construyó el anexo a lo largo de todo el muro del templo. Cada piso del anexo tenía 5 codos de altura. Techó el anexo con madera de cedro. Se le reveló a Salomón la palabra de Hashem que decía: en cuanto a este templo que estás construyendo, si sigues mis decretos, cumples mis leyes y obedeces todos mis mandamientos, y te conduces en ellos, entonces yo cumpliré la palabra que prometí a tu padre David respecto de ti. Yo moraré en medio de los israelitas y no abandonaré a mi pueblo Israel. La porción de esta semana, que recibe el nombre de Terumá, significa donaciones u órdenes de las simientes. También ofrendas alzadas. Esto significa el término Terumá. Son el principio de la reunión del pueblo para adorar al Todopoderoso en un solo lugar.
Una vez hacemos santuario al Creador, Él mora entre nosotros y con nosotros. Este santuario tiene una connotación triple. Debe ser tanto en nuestras vidas. El templo que fue construido en el desierto y nuestra casa llamada tierra. Esta conjunción de las casas favorecerá el traer el reino eterno entre nosotros. Los querubines, quienes son protectores y también cubrían el arca, nos hace ver detenidamente la identidad y las características que estos tienen, pues sus rostros eran como niños. Solamente si volvemos a ser como niños, entonces así podemos habitar en su presencia. Es curioso e interesante que la iluminación divina estuviera en el lugar santo por medio de la menorá, pero la recámara más santo, que recibía el nombre de Sancta Sanctorum, no necesitaba iluminación por ningún medio, se iluminaba por sí misma. Al Todopoderoso no le importa el santuario construido por nuestras manos, sino nuestra vida como repositorio de su Espíritu. Construir esa morada incluye el compromiso de someter lo físico como ofrenda a Él. Ejemplo de ello es que la Escritura dice que su presencia no habitará en el tabernáculo, sino que en medio de nosotros. Es decir, que lo que más importa es la persona. ¿Cuál es la idea de conocer las dimensiones del tabernáculo? El tabernáculo tenía como propósito mostrar la creación, como el Shabbat muestra el propósito de vivir en su tiempo. Como dice el primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 27. Pero, ¿será verdad que el Todopoderoso puede vivir sobre la tierra? Si el cielo, en toda su inmensidad, no puede contenerte, ¿cuánto menos este templo que he construido para ti? El propósito del tabernáculo es atraer la presencia. Todos los elementos sincrónicamente atraen la Shejinah. El templo también tenía el propósito de acompañar al pueblo durante el desierto. Te invito a que puedas profundizar más sobre los materiales del tabernáculo. Trata de responder a la pregunta: ¿cómo me preparo para ser el templo del Altísimo? Mi nombre es Juan Carlos Castillo Rodríguez y ha sido un gusto compartir la porción de esta semana llamada Terumá. Espero encontrarte en una próxima oportunidad con más información. Puedes visitarnos a través de nuestro sitio www.shedeur.com y en nuestras diversas redes sociales. Shalom, hermanos.